Y en otro tema, tal como le hemos contado en las últimas horas, el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, renunció a su cargo tras conocerse que será formalizado en las próximas horas por la Fiscalía debido a una presunta filtración de información reservada al abogado Luis Hermosilla, a quien le habría entregado algunos datos vinculados a varios casos que están en el centro de la controversia. Queremos profundizar en este tema y vamos a tomar contacto junto a Cristian Riego, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, abogado? Un gusto saludarlo. Abogado, bienvenido. Ya, ¿nos escucha bien? Nosotros no lo escuchamos ahí también, pero... Ahí sí. Abogado, ¿cómo está? Muy buen día. Lo primero, ponderar, ¿no?, la gravedad que ha tenido esto, también desde el punto de vista suyo, que es un abogado que ve cómo este otro abogado, Luis Hermosilla, intercambiaba esta información tan sensible con quien es ahora el exdirector de la PDI. Yo creo que esto es gravísimo, realmente es una crisis mayor en nuestro sistema de justicia porque esto de que el director de la Policía de Investigaciones, quien está a cargo de precisamente el personal que realiza las investigaciones por mandato del Ministerio Público, le entregue a un abogado eventualmente de la contraparte, o sea, un abogado defensor, le anticipe, le entregue documentos, y quizás que otra cosa, digamos, es verdaderamente una traición fundamental a su rol y a sus hombres. Detrás de estas investigaciones hay detectives que realizan con esfuerzo estas diligencias, que encuentran pistas, y él se las está entregando a quien en definitiva están persiguiendo, a quien afectan, ¿cierto?, al imputado eventualmente de las causas. Por lo tanto, me parece gravísimo. Y además, diría yo, esto se agrava, dado que el abogado Hermosilla en esa época trabajaba para el gobierno. Y en consecuencia, aparentemente, incluso hay ahí de lo que yo alcancé a leer, aparentemente habría habido una intervención del abogado Hermosilla en la designación del propio director. En consecuencia, además digamos, de ser un acto de corrupción del director de investigación entregándole documentos a un abogado, estaría involucrado la política aquí, tanto en el nombramiento de este director y entiende uno, la devolución del favor por la vía de entrega de información, alguna de la cual estaba vinculada a autoridades de gobierno. Cristian, y con la información que tenemos hasta ahora disponible y con la experiencia que usted tiene además en el mundo del derecho, ¿aquí incurre en un delito solamente el director de la PDI o en esta arista también Luis Hermosilla está incurriendo en algún tipo de delito? A ver, habría que... Digamos, yo creo que todavía es temprano para saber eso, porque en general los delitos más graves son los delitos que tienen que ver con el soborno. Y aquí aparentemente todavía no surge nada de eso. En realidad el delito de secreto, de violación de secreto, no es un delito tan grave. Podría eventualmente el abogado tener algún rol en ese delito, pero en cualquier caso serían por penas muy bajas. Pero no sabemos qué más hay acá, digamos, ¿cierto? Podría haber, dependiendo de lo que hubiese ocurrido, podría haber algún delito vinculado más bien a perjudicar la investigación, ¿cierto?, criminal, o el día de mañana eventualmente algún delito vinculado ya a algún tipo de compensación económica, que sabemos por otros causos que el abogado Hermosilla practicaba, digamos, o a lo menos decía practicar en otro tipo de causas. Por lo tanto, yo creo que esto es una caja de Pandora que se abre y no sabemos qué vamos a encontrar adelante. Ahora, ¿cuándo se constituiría un soborno o qué otros antecedentes podrían agravar la falta o el delito? En el fondo, que haya habido intercambio de dineros, que se le haya pagado al exdirector de la PDI para entregar esta información, que se le haya comprometido el cargo, por ejemplo. En el fondo, uno entiende el incentivo del abogado Hermosilla de tener esta información privilegiada para poder manejar todos esos antecedentes y eventualmente ganar las causas que él tenía con las personas que representaba. Pero también uno se pregunta cuál era el incentivo de la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones para de manera recurrente, en tantas investigaciones distintas, enviarle esta información a Hermosilla. Bueno, no lo sabemos. Una posibilidad es que sea solo un pago por el favor de haberlo favorecido en cuanto a la designación. Y aquí de nuevo está la ambigüedad
de que, por un lado, es el abogado Hermosilla, un abogado con clientes muy importantes, de causas muy importantes, pero por otro lado está el abogado Hermosilla en cuanto a una persona que trabajaba en ese momento para el gobierno. Lo cual ya en sí mismo a mí siempre me pareció un despropósito, que tener un abogado privado, ¿cierto?, trabajando para el gobierno, se suponía en causas vinculadas a la criminalidad violenta. Recuerdo que ese era el cargo, o esa fue la justificación que se dio para contratar al abogado Hermosilla. Entonces ahí hay una ambigüedad. Claro, si pudiese el día de mañana surgir que en las causas privadas del abogado Hermosilla hubo algún intercambio de dinero, cosa que es una pura especulación hasta ahora, eso nos llevaría por otro camino. También nos llevaría por otro camino si es que se descubriera que estas filtraciones o esta entrega de documentos tenían como destino o producían el efecto de dificultar la información a los fiscales o perjudicar directamente, permitir, por ejemplo, al abogado Hermosilla preparar, ¿cierto?, a los propios imputados, digamos, permitir que se fugaran, cosas de ese tipo. No sabemos nada todavía de eso, pero se me ocurren esas dos vías como las vías por las cuales esto se podría agravar eventualmente. Cristian, y en el mundo del derecho, viendo cómo es el día a día, cómo se litiga en nuestro país, ¿podríamos pensar que hay más Luis Hermosilla, que hay más abogados de alto nivel, que están muy bien contactados, que trabajan mucho con el WhatsApp y que logran de alguna manera interferir o pasar sus avisos, pasar algún dato en ciertas causas que se están ventilando en la esfera pública? Sí, yo creo que esa es la segunda área de la cual esta causa da cuenta de una crisis enorme. Yo diría que es la crisis del ejercicio de la profesión legal, del ejercicio del derecho por parte de los abogados, especialmente frente a los tribunales de justicia. Porque, claro, uno podría esperar que hubiesen algunos abogados muy marginales, digamos, que fuesen tramposos, digamos, pero aquí estamos hablando de los estándares o de los niveles más altos de la profesión legal, mejor remunerados, con mejor acceso a las autoridades, con, digamos, más conocidos, y por lo tanto surge esa pregunta. En cualquier caso, Chile es un país donde la profesión legal está completamente desregulada, donde no hay ningún control público de su ejercicio, salvo el que pudiese haber en una causa particular o el que ejerce el Colegio de Abogados, pero que es de afiliación privada, o sea, de afiliación voluntaria. ¿Y qué tipo de regulación pudiera haber? Esto repone un tema que es ¿cómo vamos? Bueno, existen, yo diría básicamente dos modelos, digamos. En algunos países subsiste la autorregulación por la vía del Colegio de Abogados. A mí no me parece un buen modelo porque, digamos, ningún sector debiera autorregularse. Y existe otro sistema en los cuales la regulación es más bien pública, como un tipo superintendencia, ¿cierto? Ya sea digamos, de un organismo de poder ejecutivo, como podría ser una superintendencia, o en otros lugares a partir de la Corte. Por ejemplo, la Corte Suprema tiene una agencia que supervisa el desempeño de los abogados, pero eso requiere personal profesional, requiere además la dictación de reglas de cuáles son los comportamientos correctos de un abogado, cosa que en Chile no tenemos, salvo el código de ética, como digo, del Colegio de Abogados. Mire, a mí en lo personal me parece mejor una regulación y un control público que un autocontrol por el Colegio de Abogados. Pero dada la situación, digamos, tan extrema que nos encontramos en Chile, cualquier camino en el cual se fortaleciese, a lo menos en lo básico, para evitar este tipo de comportamientos que son, yo diría, grotescos, sería un avance. O sea, si se restableciera la colegiatura obligatoria o se le diera de algún modo al Colegio de Abogados, digamos, facultades más amplias que las que hoy tiene, ya sería un tremendo avance, sin perjuicio, como digo, de que a mí, en lo personal, a mí me parece mejor una superintendencia, digamos, que no sea de los propios abogados. Cristian, usted el fin de semana en una entrevista que daba ahí al diario El Mercurio era bastante crítico del desempeño de los abogados, de que había que hacer un cambio cultural, pero también apuntaba a los cambios que se deberían hacer en la relación de las policías con los ministerios. Me quedó dando vuelta una frase que usted planteaba allí, de que no hay fuerza para ejercer el control a través de los ministerios. Eso es muy grave. ¿Cómo se puede, de alguna manera, mejorar, arreglar? ¿Se puede regular? Claro, a lo que yo me refería, aunque no se da en este caso, porque en este caso aparentemente, ¿cierto?, el gobierno no tenía interés en mejorar el desempeño de la policía,
sino en conseguir información para proteger a su gente. Pero asumiendo que en general los gobiernos deben querer mejorar el desempeño de la policía, en Chile lo que hay es que las policías son corporaciones muy poderosas que, como toda corporación, tienen intereses propios, que no siempre coinciden con el interés público. Entonces se requiere que haya un gobierno también fuerte para que pueda interactuar con ellas, controlarlas, pedirles cuentas, ¿cierto? Y a mí me parece que en el caso de Chile, el gobierno no tiene esa capacidad, sobre todo profesional, en el sentido de que no tiene información, no tiene un personal, digamos, experimentado y permanente, que acumule esa información, que conozca bien la actividad policial y la actividad de los tribunales, y en consecuencia pueda sentarse frente a los jefes de las policías y pedirle realmente cuenta detallada de lo que están haciendo, digamos, viendo qué mejoras se pueden introducir. Eso supone una profesionalización del área de seguridad en el gobierno, que en general, digamos, nuestro gobierno en general no es un gobierno profesional, es un gobierno que tiende a ser utilizado más bien como lugar donde se refugian los amigos políticos del gobierno de turno, los cuales no necesariamente tienen ninguna experticia o la experticia específica, y por lo tanto yo creo que se requiere la creación de un organismo, puede ser el Ministerio de Seguridad, puede ser un Instituto de Criminología del Estado o lo que sea, con personal permanente, muy bien entrenado, para poder, digámoslo así, controlar, relacionarse con las poderosas corporaciones que público, poder judicial, etcétera, ¿cierto? Estas son, Instituto Médico Legal, etcétera. Son corporaciones, algunas de ellas muy poderosas y muy cerradas, digamos, muy celosas de su autonomía, y por lo tanto se requiere de un gobierno que tenga capacidades profesionales muy potentes para poder interactuar con ellas de manera apropiada. Cristian, usted al comienzo decía que le parecía que con lo que se conoce hasta ahora podríamos llegar a sanciones bastante bajas, digamos, a penalidades bajas. No sé si ahí hay un espacio también para mejorar y que este tipo de prácticas que atentan contra la ética, que atentan de alguna manera, creo yo, también contra la igualdad ante la justicia, porque si yo soy la contraparte de un juicio donde la otra persona tiene acceso a un abogado que tiene información privilegiada, por supuesto que estoy en una desventaja gigantesca. Pero uno presume que lo que se arriesga es mucho menor que lo que se gana, si es que las penas son bajas, porque aquí estamos hablando de que probablemente con este tipo de prácticas también Luis Hermosilla llegó a ser uno de los abogados, si es que no el más importante del mundo político, bastante transversal, tal vez fue del gobierno anterior, usted lo decía, contratado, pero también vimos que representaba en su minuto, antes de todo este conflicto, al jefe de los asesores de la presidencia, es decir, ha tenido también relaciones bastante transversales. Y un alto patrimonio. Entonces, eso es mucho más, porque si no lo hubiesen pillado, estas filtraciones no estuvieran de conocimiento público, seguiría siendo uno de los más respetados abogados de la plaza. ¿No hay ahí un avance también en materia de sanciones para que haya un desincentivo a este tipo de prácticas? A ver, sinceramente yo creo que este no es un caso en que lo fundamental sean las sanciones penales. Porque la verdad es que en materia de sanciones penales, en general, en este tipo de situaciones, cuando se trata de abogados comunes y corrientes, y policías comunes y corrientes, o fiscales comunes y corrientes, hubo una agravación de los delitos vinculados al soborno y el cohecho, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que, supongamos que en este caso no hay nada de eso, sino que lo que hay es solamente hacer favores políticos, o sea, por una parte designar a un director, por otra parte, digamos, darle información al gobierno en pago de esa asignación. Yo creo que el problema más penal, que sin duda lo hay, es una cuestión de tipo penal, aquí este es un problema político. Este es un problema político porque da cuenta digamos, de una relación totalmente impropia entre un gobierno y una institución. Entonces yo creo que aquí lo que hay que examinar, como digo, más que lo penal, es primero, cómo se gobierna la policía.
Y a mí me parece que en este caso una de las cosas que queda clara es que no puede haber un director tan autónomo y tan omnímodo, en el sentido de que resuelve estas cosas por sí y ante sí, ¿cierto? ¿Cuáles son las responsabilidades de ese director? Ese director debiese ser a lo mejor objeto de algún otro tipo de control ante distintas instancias, ¿cierto? Yo creo que ahí, o sea, el gobierno de la Policía de Investigaciones me parece que entra en crisis y hay que pensar una manera de gobierno que sea más propia del sector público y en donde haya un control transversal probablemente entre varias personas, que hay un tema. Y en segundo lugar, en el gobierno mismo, ¿cierto? Porque uno entiende que el director de investigaciones pueda hablar con el gobierno e incluso en algunos casos tenga que entregarle alguna información sobre algún caso, cuando esto tenga alguna connotación política, no sé, por ejemplo, se va a detener a alguien muy importante, se requiere mucho respaldo de la fuerza. Pero lo que no puede ser es que el gobierno contrate como operador a un abogado que a su vez tiene causas privadas. Este abogado no es funcionario público, pero todo el mundo sabe que es muy cercano al ministro del Interior. Y que este abogado se contacte directamente con el director de investigaciones aprovechando. O sea, uno pensaría que si aquí fuera necesaria una relación, el director de investigaciones tiene que ir a ver al Ministerio del Interior y manifestarle, ¿cierto?, lo que deba manifestarle de manera oficial. En consecuencia, yo creo que aquí por los dos lados, tanto por el lado del gobierno como por el lado de la Policía de Investigaciones, hay por una parte mucha desprolijidad y por otra parte hay falta de conciencia de la gravedad de su rol y probablemente la necesidad de establecer reglas de gobierno mucho más precisas y más transparentes. O sea, Cristian. Sí. Sí, y en todo este caso, tanto en lo que tiene que ver con el director de la PDI como también con el general Yáñez de Carabineros, ¿cómo observa usted la actuación que ha tenido el Ministerio Público, la Fiscalía, que por el solo hecho de decir que va a formalizar a las autoridades ha provocado un verdadero terremoto político, descabezando prácticamente las dos policías que están para muchos paralizadas en este último tiempo? ¿Se ha excedido el Ministerio Público en sus facultades? ¿Debió haber sido más sigiloso, no haber allanado la casa del director, sino que haberlo citado nomás, por ejemplo? No, a mí en absoluto me parece que el Ministerio Público aquí ha actuado de manera muy apropiada, digamos. Me parece que está demostrando que el Ministerio Público va a perseguir a todos quienes deba perseguir sin preocuparse, digamos, de cuál es su poder o cuál es su... En ese sentido creo que la actuación del Ministerio Público es digna de ser aplaudida, digamos. Las crisis no son culpa del Ministerio Público, son culpa de quienes, bueno, incurrieron en los actos. Claro, pero los cargos que levanta el Ministerio Público también pueden ser desechados por la justicia, los puede ponderar de una manera distinta a los que quizás los está ponderando el fiscal. Y le pregunto específicamente por el caso del general Yáñez. El caso del director de la PDI quizás es más evidente, pero el del general Yáñez está sujeto a dudas, a una comprobación, a las pruebas que presente la fiscal Chong en su minuto. Bueno, claro, pero eso ocurre con cualquier otra persona, digamos. Lo que hace el Ministerio Público no es condenar a nadie ni juzgar a nadie, sino presentar una versión de los hechos. Normalmente esa versión está, digámoslo así, piensa usted que son personas que llevan, fiscales me refiero, trabajando mucho tiempo en el caso, conocen mucho el caso, se han probablemente autoconvencido de muchas cosas que a lo mejor no son tan claras desde otro punto de vista. Por lo tanto, a mí me parece que es esperable que los fiscales presenten sus causas con mucho énfasis, y precisamente por eso tenemos jueces que van a mirar esto con mucha más distancia y que van a considerar si es o no razonable lo que el fiscal está pidiendo. Yo no conozco la causa del general Yáñez, no me podría pronunciar sobre ella, pero a mí me parece bien que el Ministerio Público pueda acusar a todos aquellos que le parece pertinente acusar. También es lógico que en este caso el general Yáñez se defienda. Y bueno, corresponderá a la autoridad, ¿cierto?, ponderar si esas acusaciones le parecen suficientemente graves como para que el general pueda o no cumplir su función junto con ejercer su defensa. Me parece que ayer el ministro de Justicia dijo que a él le parecía que no era así, que por lo tanto el general debía renunciar. Pero bueno, esa es una cuestión que debe ser ponderada políticamente. Pero me parece que no es lógico criticar al Ministerio Público por acusar a todos aquellos que él piensa tienen responsabilidad en los delitos.
Bien, pues Cristian Riego, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, gracias por ayudarnos a analizar este tema que sigue al centro de la agenda y vamos a ver qué es lo que se va a ir conociendo en estos próximos días, en esta semana. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Cristian, muy amable. Seguimos.